Cordial saludo, compañeras y compañeros. En el presente video tutorial les voy a enseñar un tema más sobre las funciones. Y es que las funciones pueden recibir como parámetro no solamente letras o números, sino que también pueden recibir como parámetros colecciones de datos, como son las listas, los diccionarios, las tuplas, los sets o los conjuntos. Para este video hay un conocimiento previo que se debe tener, de tal manera que no se les haga difícil el video, y el conocimiento previo es manejo de listas de compresión. Ven el video de listas de compresión, manejo de diccionarios, cómo se usan los diccionarios, manejo de conversión de tipos de datos, eso es otro video, funciones con parámetros y conjuntos o sets y listas. Bien, entonces con base en ejemplo les voy a ir mostrando cómo las funciones pueden recibir como parámetro listas, tuplas, sets. Tenemos un ejemplo, dice hacer una función que reciba una lista con números y retorne una lista con el duplicado de cada número. Bien, entonces decimos, vamos a hacer primero, aquí tenemos la lista ya, que es la lista de estos números, y ese va a ser nuestro dato de entrada. Deshabilitemos aquí para que ya quede, y vamos a hacer una función def dato, llamémosla duplicar, porque vamos a duplicar los números, y va a recibir como un dato como parámetro. Ese dato que está allí va a ser la lista. Como ya sabemos que por ahí va a haber una lista, voy a crear una lista de compresión, duplicar, que va a ser igual, recuerden el video de listas de compresión, 2 por i, for i in dato. Ahí ya se creó una lista que en la que entró aquí se está siendo modificada por esta lista de compresión, y luego que ya tengamos eso ahí, return duplicar. Entonces ya va a tener la salida de la lista con los duplicados. Miren cómo es de sencillo una vez tengamos los conceptos. Y acá vamos a invocar la función duplicar. Se me como mucho estas letras por aquí, duplicar, y vamos a llamar, ya no va a ser datos sino la lista real, que es la que vamos a utilizar para la función. Y pongámosle esto mejor, una variable que la atrape, salida va a ser igual a duplicar, y esa salida la vamos a imprimir por pantalla, print salida, y entonces le vamos a dar ya play. Y miren aquí, la lista fue un parámetro que se metió por aquí en la función. En la aclaración de la función recibió la lista de comprensión se encargó de generar duplicados en todas las componentes, y luego estuvo el retorno de la función a la variable de salida, y aquí tenemos todo eso. Ahí ya tenemos el poder de las listas y el poder de las funciones en Python. Miremos otro ejemplo. Dice, este es con diccionarios, hacer una función que reciba un diccionario. El diccionario sería este diccionario W123, y que retorne otro diccionario corrigiendo el valor por el correspondiente a la clave. O sea, aquí dice 1 doble, pero no aparece el doble 1 aquí. Dice 2 doble, pero no aparece el doble aquí. Entonces vamos a hacer eso. Una función que va a corregir el dato del diccionario. Entonces primero creamos la función def, y digámosle a esa función duplicar también, duplicar 1, que recibe un dato, que el dato ahora esta vez va a ser el diccionario. Y luego que tenemos esto, ya tenemos el diccionario. ¿Cómo obtenemos los valores del diccionario? Recuerden del video sobre diccionarios que for x, y in nombre del diccionario, que se llama dato, pongámosle dato diccionario para que se parezca como más a lo que estamos haciendo. Diccionario, en diccionario, que es el que va a entrar por ahí, diccionario.items. Items, recuerden que ítem es la función que se encarga de volver un diccionario en una lista de tuplas. Entonces ya tengo atrapado el diccionario en una lista de tuplas, donde la x va a ser cada uno de estos componentes y la y va a ser el lado de acá. Entonces yo tengo que x va a ser igual a x, y tengo que y va a ser igual a 2 por y, a 2 por y. ¿Qué quiere decir? Conserva el nombre que tenía, que era 1 doble, 2 dobles y 3 dobles, pero el que es de la y, que es de los números, lo
nos va a duplicar. Aquí dice la modificación de las variables. Entonces, ¿qué hago ahora? Voy a decirle que diccionario de X, o sea, de la clave, va a ser igual a Y. Entonces, en el ciclo for, por cada X, que es nombre de esto, va a aparecer una nueva Y, y aquí va a reemplazar para cada X un nuevo valor, que es el duplicado. Y luego de que haga eso, la función que termine ese for, voy a poner aquí un else para cuando termine el for. Cuando termine el for, ¿qué va a hacer? Va a retornar return el diccionario. El diccionario. Bien. Invoquemos la función duplicar control B, a ver que este sea el mismo, duplicar diccionario, y después de duplicar diccionario, pongamos que eso, el diccionario, que es una variable salida, igual a duplicar diccionario, y luego print, imprima la salida, démosle play y prefix. Miren, aquí ya aparece doble igual 2, doble de 2 igual 4 y triple 3 de doble igual 6. Bien, este es otro ejemplo importante. Es importante que sepan que voy hablando un poco más rápido en el código porque esto ya proviene de videos anteriores. Entonces hay que repasar esos videos si sienten alguna dificultad en el código que he mostrado. Vamos ahora a hacer uno que tiene un grado mayor de dificultad, que nos muestra otro concepto interesante. Hacer una función que reciba un conjunto y una lista con datos numéricos que cuenten los datos comunes, que encuentre los datos comunes entre esos dos tipos de datos y los entregue en una tupla como caracteres. Entonces miren, tenemos aquí dos cosas, un conjunto y tenemos una lista, dos tipos de datos diferentes. Necesitamos crear una función que va a recibir a cada uno de ellos, que debe encontrar los datos comunes entre ellos dos y que al final los entregue en una tupla, pero los datos deben ser caracteres, en este momento son números enteros. Bien, entonces vamos a hacer ese ejercicio. Llamémosla comunes, se podría llamar la lista, ¿qué nombre le pusiéramos? Llamémosle comunes o intersección. Intersección va a recibir dos datos. Vamos a ponerle aquí un dato 1 y un dato 2. Donde ese dato 1 y ese dato 2, el uno va a ser un conjunto y el otro va a ser una lista. Entonces, ¿qué va a hacer es la función? Primero voy a convertir a dato 1. Voy a poner acá un dato 1. Va a ser igual a set dato 1. Y un dato 2 va a ser igual a set dato 2. ¿Qué estoy haciendo allí? Que tanto el conjunto, cualquiera de los dos que sea el conjunto o la lista, internamente los voy a volver en dos conjuntos para poder utilizar la función de intersección de la teoría de conjuntos, que serían los comunes. Entonces los comunes sería igual a tener a dato 1 punto intersection, recuerden el video de conjuntos o de set, dato 2, ya tengo ahí los dos datos intersectados. Ahora, ¿qué más decía acá? Un conjunto numérico y encuentre los datos comunes, ya están, pero los debo entregar en una tupla como caracteres. Primero deben ser unos caracteres. Entonces, como es caracteres, y aquí que tenemos, que hay aquí un conjunto, eso es lo que está encerrado en datos, en esos comunes, en esta variable está encerrado el conjunto resultante de la intersección de estos dos conjuntos. Entonces voy a volver carácter los datos que están allá. Entonces voy a decir comunes carácter va a ser igual, y voy a crear no una lista de comprensión, sino así creamos una lista de comprensión que va a volver str, es la función que va a volver string for x incomunes. He utilizado una lista de compresión. ¿Qué está haciendo esa lista de compresión? La variable x va a recorrer los datos comunes que quedaron de la intersección, y cada dato común que recorra lo va a volver un str teniendo como base lo que había en comunes, y aquí va a quedar una lista. Entonces tenemos una lista.
Luego que tenemos esa lista que está en comunes, necesito volverlo tupla, porque dice que sea una tupla con caracteres. En estos momentos aquí tendría una lista con caracteres. Entonces digo que llamémoslo tuplas comunes. Tuplas comunes sería igual a tuple comunes carácter. Comunes carácter. Control C, lo meto dentro de la tuple, control V. Y ahí ya estoy teniendo que los valores que estaban aquí, que venían de una lista de compresión basada en un diccionario, que eran los comunes, vuelto carácter, ahora los estoy volviendo una tupla. Luego que tenemos esa tupla, ¿qué dice el problema? Entregue la tupla por pantalla, ¿cierto? Entonces, como solo falta pasar esa tupla por pantalla, decimos que ya tenemos la tupla, entonces return tuplas comunes, control C, control Z, return tuplas comunes, control C, control V, y ya tengo la función. Vamos a creer en la función, y luego del análisis, luego miramos si hay un error, lo corregimos. Entonces decimos acá, invoquemos la función. Si ustedes miran, se están empezando a volver más complejos los ejemplos, porque ya vimos una cantidad de conceptos previos en los videos anteriores. Entonces vamos a darle aquí salida, es igual a intersección, en la función intersección, que ya no va a tomar a dato 1 y a dato 2, sino que va a tomar a conjunto 1, va a ser la entrada, control Z, conjunto 1, control C, voy a meter aquí a conjunto 1, y lista 2, control C y control V. Bien. Y ya la función va a procesar todo eso hasta entregarnos los comunes en tuplas y en caracteres. Y luego le decimos que imprima print salida. Bien, miremos aquí si no hay algún error y se fue, play. Entonces miremos si es verdad. Aparecen los conjuntos el 3, que es este 3 y este 3 que es común, y el 4 y el 4 que es común. Aparece dentro de una tupla y aparecen como caracteres. Eso más o menos es lo que hacen estos datos aquí. Intersecta, aquí digamos que intersección, para si diríamos conjunto, vuelve conjunto, acá elementos comunes, intersección de conjuntos, acá lista de compresión vuelve a carácter, acá hicimos conversión de datos de lista a tuplas, y bien, listo, y eso es todo. Bien, espero que les haya sido útil este ejercicio, y lo más importante que hemos aprendido en todo este desarrollo es que pueden entrar como parámetros listas, diccionarios, y hemos combinado todos los elementos con diferentes tipos de datos. Espero que sea bastante útil para ustedes este ejercicio. Les deseo un excelente día.